Bueno, lo siguiente sería hablar un poco acerca de lo que serían las etapas del ciclo de vida de desarrollo de software. Ya nosotros lo hemos conceptualizado diversas veces como una secuencia estructurada y bien definida de etapas que se realizan para desarrollar un programa o sistema. Ahora bien, este conjunto de fases vamos a necesitar de lo que es o se van a basar en lo que es el uso de modelos. Recordando que son muy diversos los modelos de ciclo de vida de software que podemos encontrar, aunque a final de cuentas el elemento fundamental en el cual coinciden todos ellos es la adaptación, pues normalmente cuando desarrollamos cualquier tipo de software, difícilmente los clientes tendrán claros los requerimientos y mucho menos contarán con un enfoque o método determinado para trabajar. Por lo tanto, nosotros tendríamos que ir ajustando en cuanto a esto en el camino. Las etapas entonces del ciclo de vida del desarrollo de software de las cuales vamos a hablar sería este modelo de 6 fases, las cuales vamos a relacionar con las actividades y con el modelo RUC que ya hemos revisado anteriormente para tratar de aclarar aún más al respecto. Entonces, vamos con la primera, la de planificación. Este primer paso es de tipo previo al inicio del desarrollo del proyecto. En él vamos a definir, a acordar con el cliente los requerimientos, funcionalidades y alcance que debe tener el software. Esto se realiza en el lenguaje natural del cliente mediante el trabajo en conjunto entre los diferentes participantes del proyecto. En este punto realizamos también lo que es el análisis de riesgo, verificamos lo que es la viabilidad de la construcción de ese proyecto y fijamos los requisitos referidos a lo que es niveles de calidad. En este caso, la actividad equivalente va a ser la de comunicación y podemos relacionarlo con la fase RUC llamada inicio. En segundo lugar, tendríamos la definición de los requerimientos. Esta consiste en documentar los requisitos para llevarlos a especificaciones, es decir, pasarlos de ese lenguaje natural al lenguaje técnico para que nos sirvan dentro de lo que es el proceso de desarrollo de software. Las mismas deben ser registradas dentro de lo que es la planificación y los documentos establecidos, estandarizados que se determinaron para tal fin. La actividad equivalente sería entonces la de planeación y la fase RUC relacionada sería la de inicio. Como ustedes saben, existen formatos más o menos estandarizados para lo que es la captura de requerimientos, los cuales deberán ser adaptados en cada caso a las necesidades específicas del problema que vamos a solucionar. Por ejemplo, aquí tenemos un modelo sencillo. Dentro de este formato de requerimiento los separé en varias pantallas por cuestiones de visualización. En primer lugar, debemos describir el proyecto. Lo codificamos, le damos, tiene su nombre y hacemos la descripción correspondiente. Luego de esto debemos detallar el módulo, el componente con el cual vamos a trabajar. Fíjense que aquí la numeración, este primer uno, es porque este componente viene de este proyecto.
y el segundo 1 es el código en sí de ese módulo en específico. Le colocamos un nombre y su descripción correspondiente. Vean que en este caso estamos trabajando con un software inmobiliario para el ejemplo, el cual se encarga de gestionar la compra y venta de propiedades. Además de esto, estamos trabajando específicamente con lo que es el módulo de compras, el cual está relacionado con lo que es la búsqueda de un inmueble que cumpla con ciertas características para lo que es su adquisición de parte del cliente. Luego de esto, se me olvida borrar. Lo siguiente que hacemos es detallar el requerimiento, describir el requerimiento. Nuevamente lo ideal es que vayamos codificando todo. Vean que aquí tenemos que el software o de la aplicación número 1, estamos trabajando con el primer módulo, su primer requerimiento. Ya esto lo coloqué yo así, digamos que solamente como ejemplo, generalmente estos códigos son mucho más largos. Después de esto, el nombre del requisito, en este caso a nivel de compra, vamos a analizar brevemente lo que es el factor precio. Este es un requerimiento para una compra de tipo obligatorio, porque nadie va a comprar un artículo sin conocer cuánto le van a cobrar por él. De este requerimiento no depende de ningún otro elemento, pero todos los demás elementos, por ejemplo, el tamaño de la casa, la ubicación, etcétera, van a depender de él. ¿Quiénes van a tener nivel de acceso para ver ese precio? En este caso, decimos que todos los usuarios. Imaginémonos una aplicación tipo Mercado Libre, donde cualquier persona puede entrar, ver el listado de inmuebles, etcétera, y consultar el precio para ver si se decide a realizar la compra correspondiente. Allí no habría problema en cuanto a eso. Lo único es que si la persona se decide a comprar el artículo, tendría que registrarse en la página, cumplir con una serie de requerimientos. Pero ya eso sería otro requisito diferente, ya no el de precio. El precio lo puede ver cualquiera. Por otra parte, cuando estamos hablando de esos niveles, debemos recordarnos de la pirámide organizacional. Recuerden que esta pirámide organizacional tiene 3 niveles: el operativo, el táctico y el estratégico. Cada uno de estos niveles implica cierto grado de acceso diferente al sistema. Por ejemplo, cuando hablamos del nivel operativo, en este caso de este sistema que estamos trabajando, serían los clientes o proveedores, que tendrían el más bajo nivel hasta el momento. Cuando hablamos del nivel táctico, serían los empleados de la empresa Mercado Libre, quienes se encargan de gestionar ciertos elementos que no puedan ser resueltos por el usuario. Y cuando hablamos del nivel estratégico, estamos hablando de la gerencia, de los altos mandos, de los gerentes, de los supervisores, de aquellos que tengan la facultad de decidir respecto al sistema. Además de esto, como se trata de un sistema web, añadimos un elemento adicional, que sería el factor o ente de tipo externo. Estos son esas personas que sin haberse registrado en el sistema tienen acceso a información limitada. En este caso de este modelo, ¿por qué se añade esto? Porque para modelos de venta de artículos de cualquier clase, no se puede restringir el acceso para ver información solamente a quien esté registrado, porque esto iría en perjuicio de la empresa.
Ellos les interesa que cualquiera pueda ver los artículos que tiene, que les sirve como publicidad, como acceso, y después, si la persona realmente está interesada en alguno de sus productos, se registra y se le permite realizar la compra una vez que se verifique la información, pero la no existencia de ese compromiso previo permite el acceso a muchísimas más personas al sistema para validar primero que exista lo que están buscando en realidad. Por eso es que en estos casos, repito, de sistemas web, hay que incluir ese ente externo, ese visitante, ese elemento anónimo que busca acceso a la información a pesar de no pertenecer realmente al sistema. Por otro lado, lo siguiente que nos faltaría aquí sería el análisis del requerimiento. Lo primero que tenemos que hacer es definir las entradas. En este caso, nuestra entrada sería el precio máximo que puede pagar el comprador, es decir, la cantidad de dinero que él tiene disponible para adquirir ese inmueble. Recordemos que eso va a limitar el tipo de inmueble que va a adquirir. Luego, nuestro proceso fundamental sería comparar ese precio con los valores que están para los inmuebles dentro de la base de datos del sistema. Esto se realiza a través de la siguiente, del siguiente condicional, por decirlo de alguna manera. Ajá, donde dice que si el valor que está en la base de datos es menor o igual que el precio que puede pagar el comprador, entonces añadimos el inmueble al listado, es decir, lo mostramos. Si no, lo omitimos, es decir, lo ocultamos. Al final de cuentas, la salida que va a recibir ese cliente va a ser el listado de inmuebles que cumplan con la condición de precio. Fíjense que aquí, donde dice observaciones, colocamos cualquier información que nos resulte necesaria. Este requerimiento de precio va a pertenecer a lo que es la categoría funcional. Es algo que el cliente nos va a pedir que forzosamente el sistema debe tener. Entonces, como pueden ver, este es un modelo bastante sencillo en cuanto a lo que es formato de requerimientos. Estos modelos, repito, hay muchísimos y pueden ser adaptados a las necesidades específicas de cada situación, permitiéndonos luego crear el documento de requerimiento que formará parte de lo que es la documentación de nuestro sistema y que resultará de gran utilidad a la hora de planificar las pruebas. Aquí tenemos lo que serían las principales características de ese documento de requerimientos. Vean que no es corto, que es bastante detallado. De todas maneras, nosotros no vamos a, al menos por el momento, a inmiscuirnos demasiado dentro de este concepto. Más adelante, cuando hablemos de otros puntos, tal vez lo expandamos un poco más. Pero a diferencia de otros ciclos, repito, no los voy a obligar a que me llenen esto. Esto generalmente se lo mando a los que veían clase conmigo de ingeniería de requerimiento. Esto era su TP, construir este documento completo. Continuamos entonces. ¿Alguna duda hasta este punto? Nadie dice nada. No, profesor, todo bien. Estoy tratando de hacer lo más simple posible la explicación, lo más entendible, porque repito, para mí esto todavía es un repaso hasta que terminemos el tema 1 completo, la unidad 1 completo, si no me equivoco. Continuamos entonces. Lo siguiente sería la fase o etapa de diseño. En esta se seleccionan las arquitecturas más adecuadas para llevar adelante el desarrollo del proyecto de software y cumplir con los requerimientos fijados previamente. Se pueden plantear diversas propuestas de diseño que se describan en los documentos correspondientes, las cuales serán analizadas por lo que es el líder del proyecto
para elegir el que mejor se adecue a los parámetros de prestaciones, riesgos, presupuestos y tiempos de entrega establecidos para tal fin. La actividad equivalente sería la de modelado y la fase del modelo RUC sería la de elaboración. Tenemos esta, si no se les debería olvidar, la de construcción, porque como pueden ver tiene el mismo nombre sin importar cuál de tantos modelos que hayamos hasta ahora colocado estemos enfocándonos. Se llama, dentro de lo que es el ciclo de vida de desarrollo de software, se llama construcción. Entre las actividades se llama construcción. En el modelo RUC se llama construcción. Esta fase consiste en el desarrollo propiamente dicho del producto, es decir, su codificación, tomando como referencia los modelos diseñados en los pasos anteriores. Los programas, los programadores utilizan diferentes lenguajes para lo que es su desarrollo. Ya dije que todo se llama RU, así que no. En esta fase recuerden que vamos a hacer lo que es la construcción, la codificación en sí del sistema. Esta sería, a mi criterio, la fase principal de cualquier desarrollo. Una vez que hemos hecho, aunque tampoco es la más compleja, pero necesita todos los demás elementos para poder realizarse. La siguiente fase sería la de prueba. En esta etapa se evalúa el desempeño del sistema para verificar la existencia de fallos o las posibles mejoras que se puedan realizar hasta alcanzar los estándares de calidad predefinidos en la planificación. En este caso, las actividades equivalentes serían la construcción y el despliegue. La fase del modelo RUC equivalente o relacionada sería la de transición. Una vez construido lo que es el prototipo del sistema, se puede evaluar entonces su correcto funcionamiento a través de lo que es un proceso exhaustivo de pruebas para determinar la confiabilidad de su operación bajo diversas condiciones, para lo cual podemos realizar, por ejemplo, estos 4 tipos de pruebas que ya conocemos. Vamos a dar simplemente un concepto de cada una de ellas. La explicación más extendida la haremos en el momento adecuado, pero por el momento basta con definirlas. En primer lugar, tenemos las pruebas unitarias o de componentes. Estas son aquellas donde los diversos elementos o módulos que se han elaborado se evalúan por separado para garantizar que cada uno de ellos esté libre de errores. Las mismas son realizadas por el desarrollador, es decir, cada componente del sistema se evalúa de manera independiente por la misma persona que lo construyó. Tenemos luego de esto las pruebas de integración. Este tipo de pruebas verifican que el sistema sea capaz de funcionar correctamente como un todo, es decir, combinando los diferentes componentes construidos, ya que es posible que individualmente cada uno de esos componentes trabaje correctamente, pero que en conjunto el sistema presente errores, por ejemplo, por mala comunicación entre módulos, o también que no genere los resultados esperados. Este tipo de pruebas también es realizada por el desarrollador. Tenemos en tercer lugar las pruebas de sistema. Estas van a servirnos para validar que todas las funciones y componentes
del sistema trabajen correctamente. Las dos pruebas anteriores evalúan solamente el sistema a nivel interno. La gran diferencia con esta prueba de sistema es que ella comienza a evaluar la comunicación con componentes externos, bien sea a nivel de software, como por ejemplo el sistema operativo que sirve como plataforma para la aplicación, o las diferentes herramientas y elementos que podamos necesitar, tales como por ejemplo correos electrónicos, ciertas páginas web, redes sociales, archivos, comunicación con bases de datos de otras empresas, comunicación con bancos, etcétera. Por otro lado, también evalúan a nivel de hardware, por ejemplo, su compatibilidad con diversos tipos de dispositivos como celulares, tablets, etcétera, su, su capacidad, su desempeño dentro del trabajo en red, tanto internet como redes locales, y su correcta comunicación con cualquier dispositivo de entrada y salida externo que sea requerido, tales por ejemplo como un escáner, una lectora de código de barra, una impresora, etcétera. Fíjense que en este tipo de pruebas son realizadas desde el punto de vista del cliente. Las anteriores eran desde un enfoque del desarrollador, pero como aquí ya en las pruebas de sistema el cliente empieza a participar, hay que desarrollar las pruebas como para él, porque recuerden que tiene un menor nivel de conocimiento técnico. De allí que las pruebas del sistema se clasifican en dos categorías fundamentales. Son las mismas pruebas, la misma prueba, pero van a depender de quién las realiza. La prueba alfa es ejecutada por el desarrollador y como dirían, nosotros debemos primero probar o ejecutar las pruebas para garantizar que trabajen correctamente, porque sería todo un problema que nosotros diseñemos un tipo de prueba para que sea ejecutada por nuestro cliente en ese nivel de pruebas beta, nosotros no la ejecutemos y resulte ser que empiecen a aparecer errores por todas partes. Eso iría en contra de nuestro prestigio, de nuestra credibilidad como desarrolladores. Así que es necesario que primero el desarrollador ejecute varias veces las pruebas de tipo sistema en modo alfa, y una vez que ya haya avanzado, que ya haya visto que ha eliminado los diferentes errores que se le presentan, es que la va a someter para que el cliente las realice. Entonces, estas que llamamos alfa son del desarrollador. Y estas que llamamos beta es la misma prueba, pero realizada por el cliente. Cliente. Por último, dentro de estas pruebas de confiabilidad tenemos la que ya habíamos nombrado, la prueba de aceptación. Estas están orientadas meramente a lo que es el usuario final. Tienen por propósito comprobar que el sistema cumple con los requerimientos establecidos, tanto funcionales como no funcionales, y son realizadas por el cliente o por las personas encargadas del posterior uso del sistema. Tenemos finalmente lo que es la fase de despliegue, la cual consiste en llevar el producto terminado a lo que es el mercado. Esta fase debe incluir, además de lo que es las pruebas de aceptación, etcétera, las diversas labores de mantenimiento requeridas para la normal operación del sistema desde el momento en que se instala hasta su retiro del mercado. El objetivo de todo este ciclo de desarrollo de software es garantizar el éxito del proceso de construcción de sistemas de calidad, obteniendo entonces un software
funcional y en consonancia con los requerimientos establecidos, aplicando para ello los mejores estándares de calidad en el mercado. Como se aprecia, la mayoría de las fases del ciclo de desarrollo del software deben contar con lo que es la interacción cliente-programador, es decir, con una buena comunicación en diferentes formas y niveles según la fase a la cual nos estemos refiriendo. Además, cada fase del ciclo de vida del desarrollo del software está relacionada con la realización de algunas de las actividades generales que explicamos al principio y también es equivalente a alguna etapa del modelo RUP. Asimismo, podemos fijarnos que este modelo de ciclo de vida de desarrollo de software reconoce la importancia de las pruebas dentro de este proceso. Tanto así que, al igual que muchos otros modelos, asigna una fase específicamente enfocada a las pruebas. Aunque, como ya hemos visto repetidamente en otros cursos y continuaremos viendo a lo largo de todo lo que es nuestra carrera, las pruebas no son exclusivas de un momento puntual del desarrollo de software, sino que deben ir ejecutándose de manera continua y paralela a todo lo largo de dicho proceso, cada vez que se consideren necesarias para garantizar la calidad del software. Vean este modelito que tenemos aquí. Se generan las especificaciones y se validan. Esto es un tipo de prueba. Se hace el diseño general y se prueba. Se hace el diseño en detalle, se vuelve a probar. Se hace la codificación, la programación, se hacen primeramente las pruebas unitarias. Se integran los diferentes módulos, hacemos la prueba de integración. Se implementa el sistema, hacemos la validación a través de la prueba de sistema y de las pruebas de aceptación. Entonces, como pueden ver, prácticamente a lo largo de todo lo que es el desarrollo de software, vamos realizando diferentes tipos de prueba. Bueno, muchachos, creo que ya tienen alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta este punto? No, profesor, solo lo único que ese modelo que ha presentado es un modelo en B. Ajá. Pero está mal, Sí, es había que mal, abrirlo, había que abrirlo. sí, sí, el modelo correcto es en B. Ajá, lo Porque único que, no, no, lo si que pasa es no, que, estaría poniéndole de esta manera como un modelo en cascada. ajá. No, lo que pasa es que aquí realmente no me interesa el modelo. Aquí lo que me interesa es que vieran que entre fase y fase se van realizando pruebas. Sí, lo que pasa es que los modelos es para que la gente no se pierda. O sea, hay Ujú, diferentes modelos. Modelo cascada, modelo en B, ujú, ujú. modelo lineal, y esos modelos se tienen que hacer su representación tal cual. Y de acuerdo a la organización es cómo se utiliza. Hay diferentes, ahorita es el modelo A. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Bueno, si no hay más dudas, no hay más consultas, creo que ya es suficiente por el día de hoy. Lo poquito que falta lo complementaremos dentro de la siguiente clase. Vamos